Salmo 22, versículos 1 al 5. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bien, en esta noche veremos que en medio de la oscuridad debemos confiar en la santidad de Dios. Yo creo que ya todos lo notaron que este es un salmo que el Señor Jesús mencionó en la cruz, allí en Mateo 27 y también en Marcos capítulo 15, sobre todo muy conocido por el versículo 1. Este es un salmo que tiene un subtítulo donde dice al músico principal sobre Ajelet Zahar, salmo de David. La palabra allí, Ajelet Zahar, significa sobre el costado de la aurora. Significa algo así sobre el auxilio de la aurora, porque este es un salmo donde David expresa su deseo por la ayuda del Señor, pero finalmente cuando él recibe el auxilio de Dios en medio del peor tiempo de oscuridad en su vida, el Señor viene a él y le rescata. Por eso que el Señor Jesús expresó en el momento más oscuro de su vida aquí en la tierra, el momento cuando el Padre lo desampara ahí en la cruz, el Señor exclama este salmo, sobre todo aquí el versículo 1. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David aquí en primer lugar llama a Dios. Estamos acostumbrados a que David llame a Jehová. Usa el nombre sagrado, pero aquí en vez de decir Jehová dice Dios mío. Está llamando esta vez a Elohim. Elohim significa fuerte. Dios fuerte. Y lo mismo hizo el Señor cuando citó este salmo, estando Él en la cruz. La única vez que nosotros vemos en los evangelios que Jesús llama a su Padre como Dios es allí en la cruz del Calvario. Por única vez le llama al Padre y le dice Dios. Llama al fuerte, al único que podía socorrerlo en ese momento. Sin duda que este salmo lo podemos aplicar primeramente a la vida de David. David está hablando desde alguna situación personal que él está viviendo. Pero también sabemos por el Nuevo Testamento que David también tenía plena conciencia de que él estaba hablando del Mesías que vendría de su linaje. Recordemos que en 2 de Samuel a David se le promete que de su linaje vendría un rey y que su reino no tendría fin. Un rey que también vendría a este mundo, moriría, pero también resucitaría. Es muy interesante que los elementos de la crucifixión y de la muerte del Señor en la cruz eran desconocidos para el tiempo de David. Porque recordemos que la crucifixión era una forma de ejecución romana que fue conocida mucho tiempo después. Por lo tanto, no hay duda de que David tuvo una revelación especial para saber acerca del Mesías que vendría. Por ejemplo, si me acompaña por favor a Hechos capítulo 2, miremos el versículo 25. Hechos 2, 25, por favor. Aquí tenemos un ejemplo. El apóstol Pedro dice lo siguiente. Hechos 2, 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está
con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hasta ahí la lectura. Qué increíble, ¿no? El apóstol Pedro, ahora en el Nuevo Testamento, nos dice que David sabía de lo que estaba hablando, que él tenía una conciencia del Mesías y de los sufrimientos que él iba a tener. De hecho, más adelante, si ahora me acompaña a la primera epístola de Pedro, vamos por favor al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, veamos por favor el versículo 10 y 11. Y esto, hermanos amados, es importante porque hay muchos enemigos del cristianismo y también personas que no creen en Dios ni en la Biblia, que se atreven a decir que Jesús no tenía conciencia de que Él era el Mesías. Cosas así han llegado a decir. O también de que los escritores del Antiguo Testamento no tenían ninguna conciencia de que estaban hablando del futuro y del Mesías. Pero mire lo que aquí dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Tenía conciencia entonces, hermanos amados, que David no solamente estaba hablando de algo de él, sino que también estaba hablando del Mesías que vendría, sin duda alguna. Aquí el apóstol Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento, en ellos moraba el Espíritu de Cristo, hablando del Señor del cielo que iba a venir a este mundo. Permítame leerle un versículo más, para que usted vea que aquí incluso Jesús también sabía de esto. En Mateo capítulo 22 y versículo 41, Él está discutiendo con los fariseos. Él está discutiendo con los religiosos de su tiempo. Y Jesús también les dice que David habló acerca de él en los Salmos. En Mateo 22, 41 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí vemos, hermanos, claramente que David no solamente está hablando de una experiencia propia en un momento de oscuridad en su vida, sino que también está hablando del momento de mayor oscuridad que un día el Mesías iba a vivir cuando estuviera aquí en la tierra. El Mesías llama al Padre y le llama Dios. Y le pregunta: ¿por qué me has desamparado? Usualmente nuestras Biblias castellanas van a usar esa expresión, ¿por qué? ¿Por qué? Y no sé si a usted le ha pasado, pero da como un sentido de queja. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Hay como un sentido al decir por qué, como de temor y de desesperanza. Pero sabe que cuando vamos al original hebreo, la conjunción que se usa allí no es por qué, sino para qué. Es distinto, ¿no? No es lo mismo decir Señor, ¿por qué?, que decir Señor, ¿para qué? Y así lo entendieron, en primer lugar, cuando se produjo la primera traducción del Antiguo Testamento, por lo menos 3 siglos antes del nacimiento de Jesús. La traducción se llamó la Septuaginta, que fue una traducción al griego del Antiguo Testamento. Y los traductores entendieron muy bien esto y usaron la conjunción de propósito, ¿para qué?, que en griego es gina. ¿Para qué? ¿A fin de qué? El resultado realmente no es ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor?
¿Con qué propósito? Tal como, por ejemplo, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 1, él dice, a fin de que vuestro gozo sea completo. ¿Recuerdan eso? En primera de Juan capítulo 1, allí se usa gina. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que, por ejemplo, Mateo traduce igual que como lo hizo la Septuaginta, con la conjunción ¿para qué? Conjunción de propósito, gina ti. Lo mismo hace Marcos. Esta cita se encuentra en Marcos 15:34 y en Mateo en 27:46. Marcos también usa la preposición de propósito. ¿Para qué? El resultado entonces, hermanos amados, que nosotros vemos aquí en el Salmo 22, no es una queja, sino que está buscando un propósito, una profunda búsqueda de propósito. Tanto David en el Salmo no se está quejando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me pasa esto? Más bien está diciendo, Señor, ¿para qué? Y lo mismo hizo el Señor desde la cruz, al decir, no Padre, sino que le llama a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y si vamos a Isaías, capítulo 53, vamos a encontrar la respuesta. Isaías 53, por favor, versículo 11. ¿Lo tenemos? Otro pasaje sin duda mesiánico, que habla en detalle exacto de cómo iba a ser el sufrimiento y la obra del Mesías. En el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor está diciendo, ¿para qué, Padre? ¿Para qué? Y cuando ve cuál es el resultado de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. En ningún lugar de la Escritura se encuentra a un Salvador, a un Mesías, que tiene miedo y que no sabe por qué va a la cruz. Todo el tiempo Jesús dijo, yo hago la voluntad del que me envió. Y el Señor fue a la cruz en obediencia. El Señor fue con total voluntad, por amor a nosotros, a entregar su vida. Y cuando Él vio el resultado de lo que su sacrificio iba a producir, su alma quedó satisfecha. Y lo mismo dice Hebreos 12:2. Permítame leerlo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No está diciendo por qué, está diciendo para qué. Y la respuesta es, él sufrió la cruz para lograr la voluntad del Padre, que era salvar al mundo. Ofrecer salvación gratuita, ofrecer justificación y perdón de los pecados a la humanidad. Y nosotros debemos preguntarnos lo mismo siempre que estemos en un momento de oscuridad. No quejarnos diciendo, ¿por qué, Señor?, sino, ¿para qué, Señor? Señor, tú tienes un propósito que ahora no lo entiendo, algún día lo entenderé, pero mientras tanto que estoy pasando por este momento de oscuridad, Señor, muéstrame tu propósito y ayúdame a mantenerme obediente por todo el tiempo que esté pasando esto. Y sobre todo, como vemos aquí en este párrafo, aquí en el Salmo 22, en estos primeros 5 versículos, el Señor quiere que confiemos en su santidad. El Señor quiere que confiemos en su santidad. Él es perfecto y justo. Él es santo y nada hace por error. ¿Por qué me has desamparado?, dicen nuestras Biblias. Pero ya sabemos que realmente debiera ser ¿para qué? Esa es la idea en el original. Me has desamparado. Desamparar no es lo mismo que abandonar. Abandonar significa lejanía física. Cuando yo abandono, me separo y hago una distancia de algo. Pero desamparar, la palabra aquí es tan exacta y es tan importante estudiarla. Desamparar no implica necesariamente lejanía, estar lejos físicamente de alguien, sino que implica estar cerca, incluso al lado, ver sufrir a esa persona y no hacer nada. Y eso es lo que está diciendo David aquí en este salmo. Señor, yo sé que tú estás aquí mismo, al lado mío,
pero ¿para qué me estás dejando en esta situación? ¿Por qué siento que tu salvación y mis palabras no llegan a tu presencia? Eso es lo que está diciendo David. Con eso él está luchando. Y cuando vamos entonces al tiempo en que el Mesías, el Señor Jesucristo, lo dice, adquiere un significado sin duda realmente extraordinario. Porque el Señor Jesús no fue abandonado por el Padre en la cruz. Él fue desamparado. El Padre no se fue a ningún lado. El Padre siempre estuvo allí en la cruz, junto al Hijo. Pero el Padre no hizo nada para ayudarlo. No hizo nada para socorrerlo. Todo lo contrario. Jesús dijo, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Esa copa no era el dolor, el sufrimiento, el castigo, o los clavos, los azotes, la corona de espinas. Lo que el Señor Jesucristo tenía tanto temor era de que la ira del Padre iba a caer sobre él, siendo que ellos habían sido unidos por la eternidad en perfecta santidad. Porque recordemos que en la cruz del Calvario lo que ocurrió fue una sustitución. El que estaba siendo castigado allí simbólicamente éramos todos nosotros. Recordemos que en Isaías 53 se nos dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado en ningún momento tocó el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no pecó, ni jamás va a pecar, sino que legalmente Dios le puso encima al Hijo todo el pecado de la humanidad. Y cuando Él ve a su Hijo lleno de pecado, su ira cayó sobre Él. Por eso que en ese momento de mayor oscuridad, el Padre ni siquiera lo puede ver y se aparta de Él. Eso significa abandono, ¿no? Desamparo, que es más profundo. Recordemos que en Juan 17 Jesús revela un aspecto de la divinidad que es muy profundo y difícil de entender, que es la inmanencia de las personas divinas en la Trinidad. Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, tú en mí y yo en ti, eso significa que en la divinidad el Padre tiene la capacidad de estar dentro del Hijo y el Hijo tiene la capacidad de estar dentro del Padre. Esa es la unidad que hay en la Trinidad. Pero en la cruz, el Padre lo desampara. Y ese es el gran misterio de cómo el Padre pudo separarse por un momento de la perfecta comunión con el Hijo. Y Él lo hizo por amor de nosotros. Castigó a tal punto al Hijo que, como dice el profeta Habacuc, en Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Es decir, Dios el Padre es tan santo, es tan puro, es tan perfecto, que ni siquiera puede mirar el pecado. Y cuando Él vio a su Hijo clavado en la cruz, ¿qué vio? Solo pecado. Y el Padre no lo pudo mirar más. En ese momento, algo pasó en la comunión perfecta que el Padre y el Hijo habían tenido desde la eternidad. Por un momento, el Hijo sintió, y para que se entienda bien, el Hijo sintió lo que van a sentir las personas en el infierno. El Hijo sintió la no presencia del Padre. Eso es lo que van a sentir las personas en el infierno. Muerte significa separación. Y en el infierno la separación va a ser total. Separación total de Dios. Eso es el infierno. Y además sufriendo. Recordemos también que el Señor Jesús en la cruz sintió sed. Otro elemento del infierno. Cuando Jesús contó la historia del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Cuando el rico estaba en el Hades, en la llama, sufriendo, igual que Jesús en la cruz, el rico dijo, tengo sed. El Señor experimentó en la cruz del Calvario todos los elementos del infierno. Y el peor de todos es la copa de la ira de Dios. Sentir que el Padre lo desamparó porque Él era pecado. Y Pablo lo explica en 2 Corintios 5:21, un versículo que tenemos que tener en el corazón siempre. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, cuando el Padre mira al Hijo clavado en la cruz, lo único que ve allí es pecado. Y por eso no lo pudo mirar más. Por eso que cuando Jesús clama, no clamó al Padre,
porque no había ninguna relación con el Padre. Por eso que le llamó Dios, porque era el único que lo podía salvar. En ese momento Jesús experimentó lo que todos los pecadores perdidos experimentan: el desamparo de Dios, la separación de Dios por el pecado. Esto es tan profundo, tan siquiera de pensarlo, pero eso es lo que ocurrió en el Calvario. El Señor Jesús probablemente sabía lo que iba a ser esta separación momentánea. Por eso que en Juan 17, Él le pide al Padre: Padre, voy a la cruz, voy a cumplir el propósito por el cual he venido, pero Padre, te pido esto, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso que cuando Jesús entrega su espíritu, cuando el Señor muere, ¿recuerdan cuáles fueron sus palabras? Dios, consumado es. Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. No le dice Dios, le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el Señor, cuando la obra fue consumada, cuando la ira del Padre por el pecado de la humanidad fue satisfecha totalmente, la comunión perfecta del Hijo con el Padre ha retornado. Por eso que el Hijo ya no le vuelve a llamar Dios, le dice Padre. Consumado es. La comunión perfecta ha vuelto y el Hijo en ese momento entrega la vida y es el pago perfecto, completo por nuestros pecados. En este tiempo de oscuridad, tanto de aquí del salmista como del Señor Jesucristo, vamos a ver que la forma de afrontar este tiempo de oscuridad absoluto en la vida es confiando en que tenemos un Dios que es santo. Él es santo y todo lo que permite, todo lo que hace, Él sabe perfectamente y es justo y bueno siempre. Nosotros no lo entendemos al momento, pero confiemos. El Señor es santo. Dios mío, clamo de día y no respondes, dice el versículo 2. Y de noche y no hay para mí reposo. Aquí vemos que esto es primero para David. David está viniendo de un tiempo no corto, de clamar a Dios de día y de noche. No es solamente el tiempo en que Jesús estuvo clavado en la cruz. Recordemos que la crucifixión ocurre a las 9 de la mañana de aquel día santo y son algunas horas durante el día hasta la muerte del Señor a media tarde. Aquí David está hablando de una lucha de varios días, de mucho tiempo. Él dice, de mañana y de noche estoy clamando, Señor, y siento que no hay respuesta. Así que, hermanos amados, en este tiempo de oscuridad, si estamos pasando por un tiempo de oscuridad, de incertidumbre, de no saber, el Señor quiere que recordemos una cosa: yo soy santo, dice el Señor. Todo lo hago perfecto, a su tiempo, y hay un propósito detrás de todo. Yo estoy haciendo algo en la vida de mis hijos, en la vida de mi pueblo. David sigue llamando a Dios, al poderoso, a Elohim, y no hay respuesta. Pongámonos en un momento en el lugar de David. David es el rey, no tiene ninguna necesidad material. Nosotros muchas veces quizás nos centramos en nuestros problemas que a veces son de la tierra, ¿no? Que son materiales, que pueden ser de emocionalidad, de salud, de dinero. Pero aquí vemos que David no tiene ningún problema en todas esas cosas. Hay algo más profundo, que es el vacío espiritual, que es la parte espiritual, aquello que solamente Dios puede llenar, aquello que solamente podemos descansar en el Dios que nos da la paz y una vida que descansa en Él. De día y de noche, y dice, y de noche no hay reposo, no hay tranquilidad para su alma. Recordemos que el Señor Jesús también estuvo así. En Getsemaní el Señor dice, mi alma está triste. ¿A qué punto dice? Hasta la muerte, dice. El Señor tuvo la tristeza también, la agonía más profunda, en el momento de la espera, cuando Él iba a ser llevado a morir, iba por un momento a sentir la ira del Padre, siendo Él santo e inocente, siendo Él puro y santo, llevando sustitutoriamente el pecado de nosotros. Y aquí viene el centro de este párrafo, en el versículo 3. Pero tú eres santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo. Eso es lo que debemos recordar en medio del aparente silencio de Dios. No sé si lo han experimentado, el silencio de Dios. En medio del silencio aparente de Dios, no es que Él está callado, Él está ahí. No lo sentimos, pero Él está ahí, siempre está ahí. Él es santo. Todo lo que hace y permite se basa en sus perfectos atributos, en su santidad. No hay mezcla de pecado. Nunca pensemos que Él es injusto o que se ha olvidado. Él tiene todo en su control. Así que lo primero a tener en cuenta es que todo lo que hace Dios fluye de su santidad y debemos confiar en Él. En el comentario de la Cueva él dice, pero tú eres santo, no eres injusto ni infiel en ninguno de tus actos. Hasta ahí la cita. Sigue diciendo David, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Lo segundo que debemos tener en cuenta, en medio de la oscuridad, no solamente debemos recordar que Él es santo y que Él actúa en santidad, también en segundo lugar, ¿qué debemos hacer a pesar de todo? Adorarlo. Estamos recibiendo el silencio de parte de Dios. En medio de eso debemos adorarlo. En el Salmo 42, versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hasta ahí el versículo. ¿Qué debemos hacer en medio de la oscuridad y de un alma abatida? Aún he de alabarte, en ti voy a esperar, porque tú eres salvación mía y Dios mío. Versículo 4 aquí del Salmo 22 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Aquí David dice que cuando hay una conciencia en medio de la oscuridad de la santidad de Dios, y en medio de esa oscuridad también le alabamos, habrá una genuina confianza en Dios. David dice, en el pasado, nuestro pueblo, ¿cuántas veces no fue salvado, protegido de la destrucción total? ¿Cuántas veces en Egipto? ¿Cuántas veces pueblos vinieron a atacarnos? ¿Y cuántas veces, Señor, tú nos libraste al final? Cuando el pueblo recuerda que tenemos un Dios santo y le alabamos, va a haber una confianza genuina en Él. Y termina su pensamiento diciendo el versículo 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nuevamente David está dando el ejemplo del pasado. En el pasado el pueblo de Israel siempre fue oído y finalmente liberado. David está diciendo aquí que la liberación siempre va a llegar. El Señor finalmente siempre nos va a librar. El problema es que no sabemos cuándo. Quisiéramos que fuera ahora. Quisiéramos que el Señor actuara ya. Pero en ese tiempo de incertidumbre donde no sabemos cuándo el Señor va a interceder finalmente, no sabemos cuándo el Señor va a venir, va a bajar y va a actuar, durante ese tiempo de fe, de espera, debemos confiar que Él es santo y debemos mantenernos en alabanza. Eso va a ser lo único que va a producir genuina confianza en nuestro corazón. Santidad y alabanza es lo único que produce una fe y una confianza verdadera en Él. Así termina diciéndolo, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Finalmente, ningún hijo de Dios que confía plenamente en su Dios en medio de la oscuridad, cree que es un Dios santo el que tenemos, y le alabamos a pesar de todo, jamás será avergonzado. El Señor nos va a librar. No sabemos cuándo, pero el Señor va a actuar. Nos va a liberar de la prueba. Y durante todo el tiempo que dure la espera, vamos a ver cómo vamos a conocer más al Señor. Vamos a ser más conscientes de su presencia, de su santidad. Y vamos a gozar de tiempos de alabanza tan profundos como nunca hemos tenido. Y el Señor nos va a librar. Hemos visto en esta noche que en medio de la oscuridad debemos confiar en la santidad de Dios. Él es santo, hermanos amados, no desconfiemos. Alabémosle en medio del periodo de gran oscuridad y el Señor al final se va
a glorificar. Vamos a orar.